La Guerra Fría fue un periodo de tensión política, militar y económica que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial, entre las dos superpotencias emergentes, Estados Unidos y la Unión Soviética. Aunque se le llama guerra, no fue una guerra convencional, ya que las dos naciones nunca se enfrentaron directamente en el campo de batalla. En cambio, la Guerra Fría se caracterizó por una serie de conflictos indirectos, carreras tecnológicas, espionaje y una constante amenaza de guerra nuclear. Contexto histórico: después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba en ruinas. Europa estaba devastada y muchas naciones buscaban reconstruirse. En este contexto, surgieron dos bloques de poder, uno liderado por Estados Unidos, que promovía el capitalismo y la democracia, y otro liderado por la Unión Soviética, que defendía el comunismo y un Estado autoritario. El capitalismo y el comunismo son dos sistemas económicos y sociales opuestos. El capitalismo se basa en la propiedad privada y el mercado libre, mientras que el comunismo aboga por la propiedad colectiva y la economía planificada. Estas diferencias ideológicas se convirtieron en la base de la rivalidad entre ambas superpotencias. Políticas de contención y expansión: Estados Unidos implementó una política de contención para evitar la expansión del comunismo. Esto incluyó apoyo económico y militar a países que podían caer bajo la influencia soviética. Ejemplos de esto son el Plan Marshall, que ayudó a reconstruir Europa, y la formación de la OTAN, una alianza militar occidental. Por otro lado, la Unión Soviética buscaba expandir su influencia en Europa del Este, Asia y otras regiones. Crearon el Pacto de Varsovia como contrapeso a la OTAN, y apoyaron movimientos revolucionarios en diferentes partes del mundo. La competencia ideológica y política entre estos dos bloques definió gran parte de la política internacional de la segunda mitad del siglo XX. Carrera armamentística y espacial: durante la Guerra Fría, ambas naciones compitieron ferozmente en dos áreas clave: el desarrollo de armas nucleares y la exploración espacial. La carrera armamentística llevó a la creación de enormes arsenales nucleares, lo que generó un temor constante de una posible guerra nuclear. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki mostraron el devastador poder de estas armas, y establecieron un precedente aterrador para el futuro. En la carrera espacial, ambos países lograron impresionantes hitos. La Unión Soviética lanzó el primer satélite, el Sputnik, en 1957 y el primer hombre en el espacio, Yuri Gagarin, en 1961. Estados Unidos, por su parte, logró el primer alunizaje en 1969 con la misión Apolo 11. Estos logros no solo demostraron la capacidad tecnológica de cada país, sino que también sirvieron como herramientas de propaganda para mostrar la superioridad del sistema político y social de cada bloque. Conflictos y crisis: aunque no hubo un enfrentamiento directo, la Guerra Fría estuvo marcada por varios conflictos y crisis. Algunos de los más destacados incluyen: Guerra de Corea, 1950-1953, Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética y China, luchó contra Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos y sus aliados. Este conflicto terminó en un armisticio, dejando a la península coreana dividida en dos estados separados hasta el día de hoy. Crisis de los misiles en Cuba, 1962, la Unión Soviética instaló misiles nucleares en Cuba, a solo 90 millas de la costa de Estados Unidos. Esta crisis llevó al mundo al borde de una guerra nuclear, pero finalmente se resolvió pacíficamente cuando la Unión Soviética accedió a retirar los misiles a cambio de que Estados Unidos no invadiera Cuba y retirara sus misiles de Turquía. Guerra de Vietnam, 1955-1975, un conflicto prolongado entre el gobierno comunista de Vietnam del Norte y el gobierno de Vietnam del Sur, apoyado por Estados Unidos. Este conflicto tuvo un gran costo humano y generó controversia en la sociedad estadounidense. La guerra terminó con la victoria de Vietnam del Norte, y la reunificación del país bajo un gobierno comunista. Revolución húngara, 1956, un levantamiento espontáneo en Hungría contra el gobierno comunista y la influencia soviética, que fue brutalmente reprimido por las tropas soviéticas. Primavera de Praga, 1968, un periodo de liberalización política en Checoslovaquia que fue aplastado por la invasión de las fuerzas del Pacto de Varsovia. Espionaje y propaganda. El espionaje jugó un papel crucial en la Guerra Fría, con ambas superpotencias llevando a cabo operaciones de inteligencia para obtener información sobre las capacidades militares y tecnológicas del otro. La CIA, Agencia Central de Inteligencia, de Estados Unidos, y el KGB, Comité de Seguridad del Estado, de la Unión Soviética fueron las principales agencias involucradas en estas actividades. La propaganda también fue una herramienta fundamental en la Guerra Fría. Ambos bloques utilizaron los medios de comunicación, la cultura popular y la educación para promover sus ideologías y demonizar al adversario.
Por ejemplo, en Estados Unidos, la Casa de Brujas liderada por el senador Joseph McCarthy, en la década de 1950 buscaba identificar y eliminar a los comunistas en el gobierno y la sociedad. En la Unión Soviética, la propaganda estatal glorificaba los logros del socialismo y presentaba a Estados Unidos como un enemigo peligroso y decadente. Cultura y sociedad. Durante la Guerra Fría tuvo un profundo impacto en la cultura y la sociedad de ambos bloques. En Estados Unidos, la amenaza del comunismo influyó en todo, desde la política hasta la cultura popular. Películas, libros y programas de televisión a menudo reflejaban el temor al espionaje y la infiltración comunista. La carrera espacial también inspiró una ola de ciencia ficción y un interés renovado en la ciencia y la tecnología. En la Unión Soviética, el control estatal sobre los medios de comunicación y la cultura significaba que la propaganda comunista estaba omnipresente. Las artes y la literatura fueron censuradas para alinearse con los ideales del partido, y se promovían obras que glorificaban el Estado socialista y sus logros. La doctrina Truman y la doctrina Brezhnev. La Guerra Fría también se caracterizó por doctrinas políticas que definieron la política exterior de cada superpotencia. La doctrina Truman, proclamada por el presidente Harry S. Truman en 1947, estableció que Estados Unidos apoyaría a los países que resistieran la subjugación por fuerzas externas o internas. Esto significaba proporcionar ayuda económica y militar a naciones amenazadas por el comunismo. En contraste, la doctrina Brezhnev, enunciada por el líder soviético Leonid Brezhnev en 1968, afirmaba el derecho de la Unión Soviética a intervenir en los países del Pacto de Varsovia si el comunismo estaba en peligro. Esta doctrina se utilizó para justificar la invasión de Checoslovaquia en 1968 durante la Primavera de Praga. El fin de la Guerra Fría comenzó a enfriarse en la década de 1980. La Unión Soviética, bajo el liderazgo de Mikhail Gorbachev, implementó políticas de apertura, glasnost y reestructuración económica, perestroika. Estos cambios, junto con la presión económica y social, llevaron al colapso de la Unión Soviética en 1991. El fin de la Guerra Fría marcó el comienzo de una nueva era en las relaciones internacionales, con Estados Unidos emergiendo como la única superpotencia. La caída del Muro de Berlín en 1989 simbolizó el fin de la división de Europa y el colapso del comunismo en Europa del Este. La reunificación de Alemania y la disolución del Pacto de Varsovia fueron otros eventos importantes que marcaron el final de la era de la Guerra Fría. Legado de la Guerra Fría. La Guerra Fría dejó un legado duradero en el mundo. Muchas de las tensiones políticas y militares actuales tienen sus raíces en este periodo. Además, la carrera espacial y los avances tecnológicos impulsados por esta rivalidad aún influyen en nuestra vida cotidiana. La caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética en 1991 son algunos de los eventos más simbólicos del fin de la Guerra Fría. El mundo posterior a la Guerra Fría vio el surgimiento de un nuevo orden internacional, con Estados Unidos como la superpotencia dominante. Sin embargo, las cicatrices del conflicto persistieron, y las rivalidades geopolíticas continúan moldeando las relaciones internacionales. La expansión de la OTAN hacia el este, y las tensiones entre Rusia y los países occidentales son ejemplos de cómo el legado de la Guerra Fría sigue vivo en la política global. Conclusión. La Guerra Fría fue un periodo de intensas rivalidades y conflictos indirectos que moldearon el mundo moderno. A pesar de los peligros y tensiones, la competencia entre las superpotencias también impulsó avances tecnológicos y científicos significativos. La historia de la Guerra Fría nos recuerda la importancia de la diplomacia y la cooperación internacional para evitar conflictos destructivos y construir un futuro más pacífico.